Por cierto, creo que aún no sabes esto todavía. ¿Alguna vez has soñado con un viaje verdaderamente épico? Un lugar donde las costumbres te dejan boquiabierto y las experiencias son tan sorprendentes que parece sacado de una película. Pues bien, hoy te llevo a Mongolia, un país que desafía todas las expectativas. Desde increíbles travesías en tren hasta las tradiciones más impactantes y, por supuesto, la incomparable belleza de sus mujeres. Este no es solo un viaje, es una aventura que no te puedes perder. Y asegúrate de quedarte hasta el final del video para no perderte ninguna sorpresa. Vamos a descubrirlo juntos. Así que, si estás listo para seguir mi ritmo, déjame ser tu guía en esta travesía. Te prometo que al final querrás saber más y más sobre este fascinante país. ¿Te atreves a descubrir Mongolia conmigo? Sí, suscríbete, da like, porque empezamos ya. Número 1. Caminar por la plaza Suk-Batar en Ulan Bator. Voy a ser honesto contigo, la capital mongola no es precisamente un imán turístico. La primera impresión que te llevas es de caos y desorden, con un contraste brutal entre los rascacielos de cristal ultramodernos y los edificios decadentes de la época soviética. Pero, como es el punto de entrada y salida del país, vale la pena darse una vuelta por el corazón de la ciudad, la Plaza Suk-Batar. Esta gran plaza está presidida por el gran emperador de los mongoles, Genghis Khan. Aquí, puedes sentir la historia y la modernidad chocando en un solo lugar. Además, no puedes dejar de notar la presencia de las mujeres mongolas, cuya belleza y elegancia destacan en medio del bullicio de la ciudad. Con su porte y gracia, añaden un toque especial a la atmósfera de la plaza. Las mujeres mongolas, con su vestimenta tradicional y su energía vibrante, son un reflejo de la rica cultura y la historia de Mongolia. Número 2. Viajar en el Transmongoliano. No hay nada más encantador para un viajero que subirse al mítico ferrocarril transmongoliano. Este tren sigue la antigua ruta del té y los caballos, desde China hasta Rusia, atravesando Mongolia y sus paisajes alucinantes. Aunque hoy en día el viaje no sea la gran aventura de hace 30 años y haya un montón de turistas en sus vagones, sigue siendo un recorrido espectacular a nivel paisajístico. Imagina atravesar las vastas estepas, ver las manadas de caballos trotando libres y sentir la inmensidad del desierto de Gobi. Y mientras disfrutas del paisaje, no puedes evitar admirar la energía y la fortaleza de las mujeres mongolas, que han vivido y prosperado en estas tierras inhóspitas durante siglos. Su espíritu indomable es tan impresionante como los paisajes que atraviesas. Las mujeres mongolas, con su resiliencia y su conexión con la naturaleza, son una inspiración constante durante el viaje. Número 3. Una costumbre peculiar. Es hora de un dato curioso que nadie pidió, pero que te va a dejar con la boca abierta. En el tema matrimonial, los mongoles tenían costumbres que hoy en día nos parecen sorprendentes. Por ejemplo, un hombre podía casarse con su hermana. Sí, así como lo oyes, pero eso no es todo. Cuando un hombre moría, su hijo podía casarse con su mujer. Y si el difunto era el hermano mayor, el menor estaba obligado a casarse con su cuñada. Estas prácticas, aunque chocantes para nosotros, reflejan la importancia de mantener la unidad y la continuidad familiar en la cultura mongola. Lo más fascinante de estas costumbres es cómo las mujeres mongolas, con su belleza y gracia, desempeñaban un papel central en estas tradiciones. Número 4. Turismo budista y una lección de historia. El monasterio Gandan Tekchinlen, cuyo nombre impronunciable se traduce como Gran Lugar de Absoluto Regocijo, es una joya escondida cerca del centro de Ulan Bator. Su mayor atracción es un majestuoso Buda de 26 metros recubierto de oro. Un consejo: está prohibido tomarle fotografías. La calle que asciende al recinto sagrado es una sucesión de tiendas que venden velas, ofrendas y otros objetos curiosos de la religión budista. Fundado en 1835, este monasterio de estilo tibetano fue el núcleo de las enseñanzas budistas en Mongolia. Durante el periodo comunista, el culto fue prohibido y se produjo una terrible matanza que cobró la vida de más de 15.000 lamas. La mayoría de los templos y monasterios del país fueron destruidos, pero Gandan Tekchinlen fue uno de los pocos que sobrevivió, aunque cerró sus puertas. Tras la caída de la Unión Soviética en los años 90,
El monasterio fue restaurado y hoy en día residen allí un centenar de monjes. Visitar este lugar es como viajar en el tiempo y sumergirse en la rica historia y espiritualidad de Mongolia. Número 5. Los momos. Mongolia no destaca precisamente por su gran variedad gastronómica, pero hay que probar sus platos para impregnarse a fondo de su cultura. En general, los platos consisten en carne hervida con gran cantidad de grasa y harina, algo de arroz y legumbres. El plato más conocido son los momos o bus, una masa de carne rellena hervida al vapor, un poco similares a los dumplings chinos, pero algo más pesados para el estómago. También se puede probar la carne de yak, la vaca mongola, tanto a la brasa como en guisados. Si tu estómago no está preparado para la cocina mongola, en las grandes ciudades se pueden encontrar restaurantes con menús más occidentales, tipo pizzas, patatas fritas, pasta o algo por el estilo. Pero, ¿cuál sería el sentido de haber viajado hasta aquí si no te atreves a probar lo auténtico? Los momos son una delicia que te transporta directamente a las tradiciones culinarias de Mongolia. Cada bocado es una explosión de sabor y cultura que no te puedes perder. Número 6. Festival Naadam. Los mongoles adoran el Naadam, una impresionante fiesta de 2 o 3 días con competiciones de lucha profesional, carreras de caballos y tiro con arco. Aunque Naadam significa juegos, la fiesta es mucho más que eso. Se trata de divertirse, reunirse con amigos y familiares, comer kushur, empanadillas de cordero y trasegar vodka. Los festivales más tradicionales se celebran en pueblos como Katgal, en el norte, donde participan todos los vecinos. Estos son los más fotogénicos, con los luchadores, arqueros, jinetes y asistentes rodeados de paisajes imponentes. El Naadam tiene lugar todos los años entre el 11 y el 13 de julio y está íntimamente vinculado al modo de vida nómada de los mongoles. Durante el festival, los mongoles observan una serie de rituales y prácticas específicas, como llevar atuendos especiales y utilizar instrumentos y artículos deportivos característicos. Es una celebración que no solo muestra la destreza física, sino también la rica herencia cultural de Mongolia. Número 7. Senderismo. Con sus escarpadas montañas, serenos valles y campos floridos, el paisaje mongol pide a gritos ser explorado a pie. El senderismo aún es una actividad relativamente nueva en Mongolia, pero se puede practicar en lugares como los parques nacionales de nombres impronunciables, como el Parque Nacional Gorky Terelj y el Parque Nacional Altai-Tavambogd. Aunque no hay refugios para calentarse y los senderos marcados escasean, el caminante podrá guarecerse en yurtas y encontrar lugareños dispuestos a orientarle. No hay sherpas, pero un caballo o un yak serán tus mejores compañeros de viaje. Es esencial proveerse de buenos mapas, una tienda resistente y, sobre todo, un espíritu aventurero. Imagina caminar por senderos donde la naturaleza se muestra en su estado más puro, con la posibilidad de avistar águilas reales, marmotas y, si tienes suerte, hasta un leopardo de las nieves. Y en medio de esta aventura te encontrarás con mujeres mongolas que, con su energía y determinación, te inspirarán a seguir adelante. Cada paso es una conexión más profunda con la tierra y la cultura mongola. Las mujeres mongolas, con su fuerza y su espíritu libre, son el alma de estas tierras. Así que, si te gusta la aventura y no te asusta lo desconocido, el senderismo en Mongolia es una experiencia que no te puedes perder. Número 8. Sutei Tsai. El Sutei Tsai, o té con leche y sal, es la bebida más tradicional de Mongolia y la que los mongoles toman a todas horas. Normalmente se recibe a los huéspedes en las yurtas de la estepa con este té, aunque se recomienda tomar poco la primera vez que se prueba, ya que la leche suele ser de camello y es bastante fuerte para el estómago si no se está acostumbrado. De nuevo lo aprendí a la mala. Para acompañar el té, te ofrecerán un queso seco que elaboran ellos mismos con la leche de cabra, camello o caballo, y tiene un gusto y olor bastante fuerte. Te recomiendo que tomes el trozo más pequeño que te ofrezcan, ya que posiblemente te cueste digerirlo. Este ritual de hospitalidad es una muestra de la calidez y generosidad de los mongoles. Cada sorbo de su Sutei Tsai es una invitación a sumergirse en su cultura y tradiciones. Aunque al principio te parezca extraño, dale una oportunidad. Quién sabe, puede que termines amando este peculiar té. Número 9.
el emperador en 250 toneladas de acero. La estatua ecuestre más grande del mundo, con 250 toneladas de acero, domina las estepas de Mongolia junto al río Tul. Cuenta la leyenda que aquí el emperador Genghis Khan encontró el látigo con el que unificó a todos los ejércitos y formó así el gran imperio mongol. Esta impresionante estatua de 40 metros de altura es un homenaje al gran líder y se puede acceder por el interior hasta la cabeza del caballo, desde donde se obtiene una vista panorámica espectacular. En la base de la estatua hay un museo ilustrativo que nos acerca a la rica historia de Mongolia, con exposiciones que van desde la Edad de Bronce hasta el periodo del Gran Khan. Además, el complejo está rodeado por 200 yurtas, diseñadas siguiendo el patrón de las huellas de los caballos utilizados por las tribus mongolas del siglo VIII. Ya sabes lo que dicen, no puedes ir a Mongolia sin ver al gran emperador de los mongoles. Esta visita no solo es una lección de historia, sino también una experiencia visual impresionante que te dejará sin palabras. Número 10. Paseos a caballo. Si los mongoles han cruzado su país a caballo durante miles de años, ¿por qué no hacer lo mismo? Aunque se pueden dar paseos de un día cerca de Ulan Bator, las mejores rutas están en el Parque Nacional Gorky Terel y la Reserva Protegida de Bogd-Khan-Ul. También puedes explorar el Valle de Darkad y la Reserva Protegida de Khenti, que permiten excursiones de varios días. Pero lo que realmente hace especial esta experiencia es la oportunidad de encontrarte con las mujeres mongolas, cuya belleza natural es simplemente impresionante. Imagina cabalgar por vastas estepas, cruzar ríos y subir montañas, todo mientras te acompañan mujeres de una elegancia y gracia inigualables. Sus rostros, enmarcados por el viento y el sol, reflejan la serenidad de la tierra mongola. Los caballos mongoles, aunque pequeños, son increíblemente resistentes y están acostumbrados a las duras condiciones del terreno, al igual que las mujeres que los montan. Si te gusta la aventura y quieres disfrutar de la compañía de mujeres hermosas en un entorno espectacular, montar a caballo en Mongolia es una experiencia que no te puedes perder. Hey, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y al final del video explicaremos uno de los secretos más ocultos de este lugar. ¿Te gustaría viajar a Mongolia? Queremos saber tu opinión. Seguimos. Número 11. Atento a esto. Aquí va un dato curioso que te hará parecer un experto en costumbres mongolas. Antes de entregar los billetes, se deben enderezar girando el retrato de Genghis Khan hacia afuera. La parte posterior de la cabeza de la persona representada en el retrato debe estar girada hacia el receptor. El dinero se entrega con la mano derecha y, como señal de especial respeto, con ambas manos sobre las palmas abiertas. Sí, puede parecer un poco quisquilloso, pero las costumbres son las costumbres. Este gesto muestra un profundo respeto y es una manera de honrar a la persona que recibe el dinero. Así que, la próxima vez que estés en Mongolia y tengas que pagar algo, recuerda este pequeño pero importante detalle. Te ganarás el respeto de los locales y te verán como alguien que realmente aprecia su cultura. Número 12. No seas grosero. En Mongolia los anfitriones nunca preguntan a un invitado si va a tomar té. Simplemente le invitan a la mesa. En este caso, el invitado no debe rechazar la oferta y debe comer todas las golosinas que le pongan en el plato para no ofender a los anfitriones. Es una muestra de respeto y gratitud aceptar lo que te ofrecen, incluso si no es de tu gusto. Los mongoles son increíblemente hospitalarios y se esfuerzan por hacer sentir a sus invitados como en casa. Así que, aunque te sirvan algo que no te apetezca mucho, haz el esfuerzo de probarlo. Además, es una excelente manera de sumergirse en la cultura local y experimentar su hospitalidad de primera mano. No seas grosero y disfruta de la experiencia. Número 13. Dormir en una yurta. Para sentirse como un auténtico mongol, es necesario pasar la noche en el interior de un ger o yurta, las viviendas típicas de los nómadas. No te preocupes por el olor a caca de vaca que desprenden sus paredes. Es un aislante perfecto para el frío y al rato ni lo notarás. Por la noche, el calor de la hoguera te mantendrá calentito, y solo oirás el viento y a los animales noctámbulos. Pero lo más mágico de esta experiencia es compartirla con las mujeres mongolas, cuya belleza resplandece incluso en la simplicidad de una yurta.
Imagina despertar con el sonido de los caballos y el aroma del té con leche y sal, y ver a las mujeres preparando el desayuno con una gracia y destreza que te dejarán maravillado. Aunque fuera haga un frío que pela, asómate a ver las estrellas en ese cielo nítido y despejado, y comparte ese momento con mujeres cuya presencia hace que la noche sea aún más especial. Dormir en una yurta es una experiencia única que te conecta con la vida nómada de Mongolia y te permite apreciar la belleza y la hospitalidad de sus mujeres. Número 14. Subir a las dunas más altas del Gobi. En el corazón del Gobi existen las Kongorinels, las dunas más largas y espectaculares de Mongolia. Son una rareza de unos 100 kilómetros de largo y 12 de ancho que emergen en medio de un valle de verdes pastos, pareciendo un espejismo desde lejos. Imagina unos caballos comiendo césped en un valle verde con unas dunas de arena como las del Sahara de fondo. Increíble, pero cierto. No te lo pienses y descálzate para subir la duna. Aunque la ascensión no es nada fácil y te cueste la vida, las impresionantes vistas desde lo alto bien valen el esfuerzo. Además, en el Gobi también puedes explorar lugares como Bayansar, conocido como los Flaming Cliffs, donde se encontraron algunos de los yacimientos de restos de dinosaurios y huevos fosilizados más importantes del mundo. En el Museo de Historia Natural de Mongolia en Ulan Bator se pueden ver algunos de estos restos, aunque la mayoría están en museos americanos. Si eres un amante de la aventura y la historia, subir a las dunas del Gobi es una experiencia que no te puedes perder. Número 15. Un deporte de lo más cool. La caza con águilas ha sido durante siglos un deporte de los nómadas de Asia Central. Marco Polo ya mencionó a las grandes rapaces que poseía Kublai Khan. Hoy este deporte sigue vivo solo en esta pequeña zona de Mongolia. Si viajas hasta Bayan-Olgi, podrás conocer a los cazadores kazajos que capturan y adiestran a estas majestuosas aves. Su fama ha llegado hasta Hollywood con una película sobre una joven cazadora. La mejor época para ver este espectáculo es a principios de octubre, cuando en Olgi se celebra la vistosa fiesta de las águilas. Durante este festival, los cazadores muestran sus habilidades y la conexión especial que tienen con sus águilas. Es una oportunidad única para presenciar una tradición milenaria y entender la profunda relación entre los mongoles y la naturaleza. Número 17. Comer como un mongol. Para comer como un auténtico mongol, hay que empezar el día con un desayuno contundente. Despertar y tomar un té amargo acompañado de una sopa batán, un caldo blanquecino a base de carne que te calentará hasta los huesos. Para el almuerzo, nada mejor que unos nutritivos noles, fideos de arroz con un poco de verdura o carne. Y para la cena, unas contundentes bus, una especie de albóndiga cocinada al vapor que te dejará más que satisfecho. La comida en las estepas carece de lujos, pero tiene un sabor auténtico y una esencia culinaria que hay que probar. Cada bocado es una conexión directa con la vida nómada y las tradiciones de Mongolia. Así que si quieres vivir una experiencia gastronómica única, no dudes en probar estos platos. Te prometo que no te arrepentirás. Número 18. Un poco más de historia. Aunque los comunistas destruyeron muchos de los antiguos monasterios budistas, todavía queda en pie Karakorum, el lugar más histórico y monumental del país. Fue aquí donde en el siglo XI Gengis Khan estableció su base y donde su hijo Ögedei ordenó la construcción de la capital del Imperio Mongol. Además, en Karakorum se encuentra Erdenesu, el primer monasterio budista del país. Este lugar es una visita imperdible para cualquiera que quiera entender lo que fue en su día el Imperio Mongol. Pasear por sus ruinas es como viajar en el tiempo y sumergirse en la rica historia de Mongolia. Cada piedra y cada rincón cuentan una historia de grandeza y poder. Número 19. La capital. Ulan Bator ha crecido hasta convertirse en un dinámico centro de comercio, cultura y ocio. El tráfico y las multitudes pueden resultar agobiantes, pero desde el centro se puede llegar a pie a casi todos los lugares de interés. Tras visitar los museos, se recomienda experimentar la embriagadora vida nocturna y su variedad de cafeterías y restaurantes. La ciudad también tiene un lado pacífico. Puedes girar la rueda de oración del Gandan Kid o ascender al Saizan Memorial para tomarte un respiro de esta ciudad en continuo cambio.
Ulan Bator es una mezcla fascinante de lo antiguo y lo moderno, donde cada esquina ofrece una nueva sorpresa. Número 20. En serio, ten cuidado. Genghis Khan es venerado como un hombre sagrado en Mongolia, por lo que se condena enérgicamente cualquier broma sobre él. Este gran líder unificó a las tribus nómadas y creó uno de los imperios más grandes de la historia. Su legado sigue vivo en la cultura y el orgullo nacional de los mongoles. Así que, si visitas Mongolia, muestra respeto y evita hacer chistes sobre Genghis Khan. Es una figura histórica de gran importancia y cualquier falta de respeto puede ser muy mal vista. Recuerda, estás en un país con profundas raíces históricas y culturales, y es importante honrar sus tradiciones y figuras emblemáticas. En fin, Mongolia es un país lleno de contrastes y maravillas, desde sus vastas estepas y montañas escarpadas hasta sus tradiciones únicas y su rica historia. Hemos explorado la belleza de las mujeres mongolas, su elegancia y gracia que añaden un toque especial a cada experiencia en este fascinante país. Desde caminar por la plaza Suk-Baatar en Ulan Bator, viajar en el mítico Transmongoliano, hasta dormir en una yurta y descubrir costumbres matrimoniales sorprendentes, cada aspecto de Mongolia nos invita a sumergirnos en su cultura y a admirar la belleza de sus mujeres. ¿Qué parte de Mongolia te ha llamado más la atención? ¿Te gustaría experimentar alguna de estas aventuras? ¿Qué opinas sobre las costumbres y tradiciones que hemos mencionado? Déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado este recorrido por Mongolia y quieres seguir descubriendo más sobre este increíble país y otros destinos fascinantes, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima aventura.